Y en esta ocasión le toca a nuestro compañero, recientemente arqueólogo, Gabriel Ketz León, con su ponencia titulada Estudios arqueométricos en contextos arqueológicos subacuáticos. Adelante, Gabriel. Correcto. Bueno, pues buenos días. La verdad es que me siento muy agradecido y muy contento de poder estar con todos. La verdad es que la primera vez que en 45 años nos reunimos todos, pero también que los vemos y que los veo yo, ¿no? Los conozco, algunos no los conocía. Pero bueno, entrando en materia, mi tema son los estudios arqueométricos en contextos subacuáticos, avances, técnicas y sistematización. Los estudios inter y multidisciplinarios en arqueología subacuática son fundamentales en la actualidad, ya que permiten integrar diversas perspectivas y generar información clave para el análisis del patrimonio cultural sumergido. Estos enfoques no solo contribuyen a responder preguntas específicas de investigación, sino que también facilitan a la formulación de nuevas hipótesis y el fortalecimiento de las interpretaciones arqueológicas. En este contexto, la aplicación de tecnología de vanguardia de la mano de diversas disciplinas, entre ellas la ciencia de los materiales, han ampliado significativamente las posibilidades de estudiar el patrimonio cultural subacuático. A través de las diversas técnicas arqueométricas, hoy conocemos datos relacionados con la composición química y elemental, las huellas de uso, los métodos de manufactura, así como el origen o procedencia de los objetos arqueológicos y entre otros datos. Esta información, integrada con el análisis del contexto histórico y arqueológico, permiten entender el yacimiento, así como el estado de conservación de los bienes culturales muebles y orientar a la selección de tratamientos de conservación adecuado. Al igual que ocurre en otras disciplinas y tecnologías, los resultados obtenidos dependen directamente de la pregunta de investigación planteada y de la aplicación adecuada de una o varias técnicas específicas. Dentro de este marco, en el Centro de Investigación en Corrosión, el CICOR de la Universidad Autónoma de Campeche, se han aplicado diversas técnicas arqueométricas, entre las que destacan las siguientes. XRD, difracción de rayos X, nos ayuda a la identificación de minerales y compuestos cristalinos presentes en objetos recuperados del agua, la detección de productos de corrosión de metales como óxidos, cloruros y carbonatos. Ayuda también a elegir los tratamientos de conservación según los compuestos detectados, y en el patrimonio se utiliza para estudiar costras, concreciones, sales cristalizadas, corrosión en hierro, bronce y cerámica. El XFTIR, que es espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, da como resultado la identificación de compuestos orgánicos, ya sea resina, aceites, ceras, restos biológicos, detección de sales solubles e insolubles atrapadas en la superficie de los materiales, la diferenciación entre componentes de concreciones, ya sea carbonatos, silicatos o sulfatos. En el patrimonio nos ayuda a estudiar maderas deterioradas, residuos orgánicos en cerámicas, concreciones y compuestos presentes en capas adheridas. La microscopía óptica da información sobre la superficie y su microestructura, detección de grietas, poros, corrosión y desgaste, y esto ya sean también huellas de fabricación o huellas de uso, y una evaluación visual del daño causado por el medio ambiente. En el patrimonio ayuda a examinar los metales corroídos, cerámicas erosionadas, capas de concreción y procesos de biodeterioro. El FRX o fluorescencia de rayos X da como resultado la composición química elemental del material, determinación de aleaciones como bronce, latón, hierro con inclusiones, identificación de procedencia o tecnología metalúrgica mediante los patrones de los elementos. Esto nos ayuda a identificar los metales, pigmentos, cerámicas esmaltadas, elementos traza para comparar con fuentes de origen. El XSEM y EDX, que básicamente es la espectrometría de rayos X por energía dispersa mediante microscopio electrónico de barrido, dan básicamente los resultados de imágenes de muy alta definición, muy alta resolución de la superficie y su microestructura. Nos ayuda a entender la composición química elemental por zonas específicas, ya sea micropuntos o microcapas.
En el patrimonio igual se utiliza para estudiar la corrosión del hierro y bronce, caracterizar concreciones, así como analizar capas alteradas de cerámicas o vidrios. Otra técnica utilizada es la metalografía, que da como resultado la identificación microestructural del metal, los granos, las fases e inclusiones, determinación de técnicas de manufactura como el forjado, el colado, el trabajo en frío, por ejemplo, las piezas de artillería. Evaluación del grano de corrosión interna causado por el medio ambiente marino, y esto también nos ayuda mucho en el diagnóstico para su conservación, la estabilidad del metal o riesgos de fractura. Pues básicamente se utiliza para estudiar las piezas metálicas como herramientas, armas, cadenas y artefactos para la construcción naval. Estas técnicas y entre muchas otras más. Desde el 2017, la Oficina de la Subdirección de Arqueología Subacuática, Península de Yucatán, en colaboración con el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, LANCIC, por su abreviado, a través de su nodo en el Centro de Investigación en Corrosión, que es el CICOR, de la Universidad Autónoma de Campeche, así también como el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, hemos llevado a cabo análisis arqueométricos en materiales diagnósticos recuperados de diversos yacimientos subacuáticos. En el marco de mi proceso de titulación de la licenciatura de Antropología, con especialidad en Arqueología, opté por la modalidad de apoyo de investigación bajo la dirección del doctor Javier Reyes Trujeque, que es el director del CICOR, dentro del proyecto LANCIC, iniciativa de investigación certificada por el CONACYT. El objetivo principal de mi participación en este proyecto es apoyar en la organización y sistematización de los datos resultantes de los análisis realizados desde el 2017 a la fecha. El universo de información generado comprende aproximadamente 8.96 GB de almacenamiento, correspondientes a cerca de 2.650 archivos, los cuales pues, se encontraban originalmente en las carpetas generadas por los equipos analíticos y utilizada en cada uno de los estudios y técnicas antes descritas. A partir de esta labor de organización, se planteó un segundo objetivo, que es la creación de una base de datos integral que concentra la totalidad de la información arqueométrica, acompañada con la descripción de cada uno de los materiales utilizados, tanto registrada como la nomenclatura del CICOR, como la correspondiente en la base de datos de bienes culturales muebles de la Subdirección de Arqueología Subacuática. Esa herramienta permite llevar un control sistemático de los análisis realizados mediante distintas técnicas a cada bien cultural mueble, así como el estatus de su estudio, ya sea su forma de datos crudos o los resultados ya obtenidos. La finalidad de este trabajo es agilizar, optimizar y fortalecer el trabajo en conjunto con el LANCIC, CICOR y la SAS, ya que el alto volumen de datos generados exige un manejo ordenado, sistemático y accesible pues, para los investigadores. A la fecha se ha terminado de organizar la información proporcionada por el CICOR, teniendo pues, un esquema de organización en carpetas digitales. Se está llevando el acomodo, la organización mediante la carpeta principal, como parte del estudio del LANCIC, CICOR y la SAS. Posterior a esta están los sitios de los que se están trabajando actualmente, y posterior a cada uno de estos sitios están las carpetas de cada uno de las técnicas utilizadas, y posterior el resultado, ya sea el archivo individual o carpetas de archivos de resultados con el nombre de la nomenclatura del CICOR y de la base de datos de bienes culturales muebles. A la fecha, pues se han aplicado todas las técnicas disponibles a 75 piezas, respondiendo a las preguntas arqueológicas de diferentes casos de estudios, de las cuales se encuentran los siguientes sitios, como Ancla Macuca, Arrecife Alacranes, que cuenta con un 37% del material analizado, El Pesquero, Champotón Campeche con un 36%, Carrón Cayo Nuevo y Sonda de Campeche con un 12%, por mencionar algunos. De igual manera, la organización sistemática de la información permite identificar con claridad la cantidad de datos que ya han sido procesados y aquellos que aún se encuentran en curso, así como su distribución por técnica analítica, como por ejemplo difracción de rayos X, colorimetría,
y dureza, que son las técnicas con que más cantidad de análisis ya se cuenta en postproceso, mientras que la demás se le está dando continuidad. Se trata de un trabajo continuo que en cada caso específico requiere contar con la información necesaria para llevar a cabo el postproceso y determinar si los estudios realizados arrojan resultados contundentes o concluyentes. En este sentido, es importante señalar que en algunas técnicas la obtención de resultados positivos puede ser compleja, ya que depende de condiciones específicas del material y del contexto de análisis. A continuación se presentan dos casos de estudio en los que, a partir de la pregunta de investigación claramente definida, fue posible desarrollar un proceso completo y continuo, desde la selección del material y el análisis de la muestra hasta el postproceso y obtención de resultado. Un primer caso de estudio corresponde a un lote de joyas virreinales procedente del Empecio Ancla Macuca, en el cual se aplicaron diversas técnicas arqueométricas, entre ellos la difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X y la microscopía electrónica de barrido. El análisis mediante la difracción de rayos X a las gemas verdes indicó la presencia de berilio, componente principal de las esmeraldas. No obstante, con el fin de corroborar esos resultados, se aplicaron técnicas de microscopía electrónica de barrido y fluorescencia de rayos X, que confirmaron la composición química de la mayoría de las gemas. Sin embargo, una de ellas se registró con esta ausencia de este elemento, del berilio, identificándose en su lugar la presencia de potasio y de plomo. Elementos comúnmente asociados a vidrios antiguos. Estos resultados permitieron concluir que dicha pieza correspondía a un vidrio verde antiguo y no a una esmeralda, pese a estar engarzada en un anillo y tener la apariencia de una esmeralda, a lo que nosotros le llamamos gato por liebre. En el caso de los elementos metálicos del conjunto, el análisis de fluorescencia de rayos X permitió identificar una aleación compuesta principalmente de oro, plata y cobre, con mayor proporción en esos elementos, pero también se detectaron trazas menores de zinc y estaños presentes en concreciones con concentraciones reducidas. Otro caso de estudio es el vapor La Unión de 1861 de Encisal, Yucatán, donde se realizó análisis a un lote de 8 fragmentos de cubertería. El conjunto está constituido por un tenedor que conserva su forma original de 4 dientes, un tenedor doblado seguramente durante el accidente, así como 6 fragmentos que parecen corresponder a mancos de cubertería deteriorada, uno de ellos posiblemente un cuchillo. Se realizó el conjunto se analizó el conjunto mediante fluorescencia de rayos X y a través de esta se identificaron los elementos químicos que sirven para relacionarlos con las materias primas de fabricación, así como los depósitos formados sobre la superficie debido a la interacción con el ambiente marino. Los resultados del análisis muestran que la cubertería fue fabricada con una aleación compuesta de cobre y zinc principalmente, la cual da como resultado el latón. Asimismo se detectaron elementos como níquel, plomo, arsénico, hierro y cobalto. El latón y el níquel eran empleados en diversas técnicas metalúrgicas en la primera mitad del siglo XIX para imitar el aspecto de oro y la plata en la cubertería. Con ello, los comerciantes ampliaban su mercado hacia diferentes sectores sociales y niveles adquisitivos. A bordo de los vapores, esta cubertería es posible que fuese utilizada por la tripulación y pasajeros de segunda y tercera clase. Por otra parte, los microaleantes como el plomo, el arsénico, el hierro y el cobalto se relacionan con propiedades que se le otorgaba a la pieza durante su manufactura, ya sea fuerza, dureza, maleabilidad, anticorrosivos y antibacteriales. En conclusión, tomando en cuenta los ejemplos que les acabo de comentar, las técnicas arqueométricas nos están ayudando a entender a cada uno de los bienes culturales muebles. Y también debo comentarles que tenemos alrededor de 3.172 elementos, los cuales forman parte de este universo de estudios. Una vez terminado el postproceso será fundamental para la interpretación de los contextos arqueológicos subacuáticos. Finalmente, este trabajo pone en manifiesto la relevancia de los enfoques inter y multidisciplinar en la arqueología subacuática,
la colaboración entre arqueólogos, historiadores, científicos de materiales, físicos y químicos y especialistas en conservación, entre otros, pues resulta fundamental para abordar la complejidad del patrimonio cultural sumergido. Solo a través de este trabajo conjunto es posible generar interpretaciones más completas, optimizar los procesos de conservación y avanzar hacia una gestión más eficiente y responsable del patrimonio cultural subacuático. Muchas gracias.